Buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta edición especial por ser un miércoles de los primeros jueves de cada mes y por ser la segunda edición de este mes por un asunto que yo creo que es fundamental, que es el de la reforma laboral, que afecta directamente a lo que son las conquistas sociales, a lo que son los derechos de los trabajadores. Como vamos un poco con retraso, yo voy a ceder la palabra a la persona que va a presentar los actos, que es Jesús Iglesias, candidato de Izquierda Unida a la presidencia del Principado de Asturias. Buenas tardes, amigos y amigas, gracias por acompañarnos en este acto que los secretarios generales de Comisiones Obreras y UGT de Asturias nos van a explicar las consecuencias de una reforma laboral impuesta por el gobierno del Partido Popular, que va a significar, sin ninguna duda, más destrucción de empleo y que acaba convirtiéndose en una especie de invitación a los empresarios a despedir para sustituir trabajadores con derechos consolidados, con remuneraciones cristalizadas en convenios colectivos después de muchos años de lucha, con antigüedad, por trabajadores con menos derechos, con remuneraciones inferiores, en situación más precaria. Ese es el objetivo fundamental de esta reforma laboral. Tenemos que pensar que la reforma es solo la pieza, una pieza muy importante, eso sí, de la construcción de un nuevo proyecto de sociedad. La crisis está sirviendo para que quienes llevan mucho tiempo preparando un modelo alternativo al del estado de bienestar vean la posibilidad y la oportunidad de llevar a la práctica una serie de reformas estructurales, es decir, reformas que no responden a la coyuntura, que no son provisionales, que no tienen como duración prevista el tiempo de crisis, sino que son reformas de fondo, que quieren cambiar las bases del modelo económico y social para hacerlo más injusto, con un objetivo, yo creo que bastante evidente, el de privar a la mayoría de la sociedad, a los trabajadores, a las clases medias, de un porcentaje de la participación en la riqueza que en estos últimos años habían ido arrancando. Y eso se logra pues a partir de distintas medidas. Se logra a partir de la reducción de los servicios públicos esenciales y de la calidad de los mismos. No dejan de ser una forma de salario indirecto, en principio sostenido con un sistema fiscal que era mucho más justo y progresivo que el que tenemos en este momento. Por lo tanto, la segunda pieza es esa, la desfiscalización, la reducción del gravamen de las rentas del capital, de los beneficios empresariales, mientras que incluso se incrementan el gravamen de las rentas del trabajo. La tercera pieza de ese modelo es algo que aquí en Asturias conocemos muy bien, por las consecuencias que nos ha traído y los riesgos que en las últimas semanas estamos viendo con más intensidad. La privatización de las empresas públicas, es decir, la renuncia a un patrimonio colectivo, a un patrimonio del conjunto de la sociedad. Todas estas medidas articuladas, todas estas medidas de ajuste, como las contenidas en el Real Decreto Ley de 30 de diciembre, ya con el gobierno del presidente Rajoy, o la que de Guindos hoy avanza en relación a la elaboración del presupuesto del 2012, otra caída en la inversión pública del 40%, que va a afectar a Asturias de forma muy notable. Va a contribuir a que haya todavía más retrasos en la autovía del Cantábrico, más retrasos en la conexión Oviedo-La Espina, más retrasos en la salida de alta velocidad a la meseta. O incluso medidas que aparecen a primera vista como positivas. El hecho de que se diga que los ayuntamientos van a contar con recursos para pagar a proveedores. El mecanismo, que es un mecanismo general que se viene aplicando en los últimos años, es un mecanismo en el que, como en los casinos, la que gana siempre es la banca.
Lo absurdo de este sistema que estamos viviendo como presunta salida a la crisis es que los Estados no pueden pedir dinero al Banco Central Europeo, pero los Estados avalan. El Real Decreto Ley de 30 de diciembre preveía un aval del Estado a los bancos españoles por importe de 100.000 millones de euros. Y con ese aval de los Estados, los bancos acuden al Banco Central Europeo y solicitan créditos que el Banco Central Europeo les concede con un interés del 1%. Conseguido ese crédito, y la última oferta de la semana pasada, los bancos españoles suscribieron 120.000 millones de euros de crédito del Banco Central Europeo, empiezan a prestar a las administraciones. Y empiezan a prestar a las administraciones, en el caso de los ayuntamientos, según la previsión del Gobierno, con créditos a 10 años con un interés del 5%. Los bancos, por no correr ningún riesgo, con operaciones de este tipo, que también van a hacer con las comunidades autónomas, que también hacen con los estados acudiendo a comprar deuda pública, van a obtener un beneficio de 4 puntos. Insisto, sin ningún riesgo. ¿Dónde está la lógica de este sistema? De este sistema que constituye un auténtico robo colectivo. Robo no solamente legal, sino incentivado y animado por quienes dirigen la Unión Europea y por los responsables de los distintos gobiernos. En España, ahora por el gobierno del presidente Rajoy. Frente a eso tenemos que rebelarnos. Y como fuerza política defendemos un proyecto alternativo y convocamos a respaldar en la calle las movilizaciones de las organizaciones sindicales. Y pedimos que esa rebeldía se exprese en esa movilización y se exprese también en las urnas el 25 de marzo. Sin más, cedo la palabra a cuál de los dos, ¿cuál empieza? Bueno, pues, Antonio Pino, secretario general de Comisiones Obreras. Yo quería decir una cosa. Yo creo que antes de empezar a hablar de la reforma laboral, a los dos, las centrales sindicales, Perdona, Huerta, soy afiliado de comisiones, que nos explicaran. Hablaremos luego. Yo creo que es que estoy incómodo aquí con esta gente afuera. Me gustaría que hablarais sobre el tema de esa gente que estáis antes de empezar a hablar de nada. Hablamos sobre ese asunto luego. Bien, buenas tardes a todos y a todas, y un saludo en nombre de las comisiones obreras de Asturias. Huerta, de ese tema hablaremos luego. Ya, era mejor. Simplemente, no, Huerta, perdona, de ese tema hablaremos luego. Porque creo que no por ninguna cuestión de huir de ninguna responsabilidad. Y va a empezar diciendo, creo que estamos en una etapa en que vamos a encontrarnos con muchas situaciones de incomodidad y de incomprensión, en las que los sindicatos a veces actuamos desde la lógica del mal menor, y eso no siempre es bien entendido. Dicho esto, voy al tono. Saludo en nombre propio, en nombre de las comisiones obreras de Asturias y también de los compañeros José María Guzmán, que me acompaña, secretario general de la Unión Comarcal de Avilés, y los compañeros de la dirección del sindicato en esta comarca de Avilés. Dicho esto, intentando ser, no digo telegráfico, porque si un sindicalista dice que va a ser telegráfico está mintiendo como un bellaco. Pero bueno, sí intentar ser lo más preciso posible en cuanto al tema que nos trae, que nosotros, que continuar, empezar agradeciendo la invitación a Izquierda Unida y a Izquierda Unida de Castellón a un acto. Ya estuvimos aquí también en la etapa previa a la huelga general del 29 de septiembre de 2010 y siempre es agradecer, aunque hoy se dé una situación incómoda. Decía, estamos para hablar de la reforma laboral y sobre todo en esta campaña de explicación, como viene introducido Jesús, de lo que en la reforma laboral se contiene, por lo menos los elementos principales, las consecuencias que de lo que en la reforma laboral se contiene, algunas ya las estamos viendo cuando lleva en vigor, pues mañana hará un mes, que si me falla la memoria, fue decretada el día 12 de febrero esta reforma, si la memoria no me traiciona, y también tocar en alguna medida algunas otras cuestiones que el gobierno pretende en el tiempo inmediatamente cercano, ¿no? Temas todos ellos que nos van a servir, yo creo, para reafirmarnos más en la idea de movilizarnos de manera pacífica y democrática en la calle frente a este tipo de reformas, y para que también hagamos una labor importante desde la que
desde aquí, en este momento, ya os emplazo y os convino que es extender y explicar estas cuestiones en los ámbitos que cada uno tenéis por cercanía, porque vamos a necesitar mucha fuerza para hacer frente a la embestida que se nos viene encima, la primera esta. Bien, primero, algunos calificativos de rigor, por otra parte, que yo creo que son necesarios para entrar luego en el detalle de lo concreto, ¿no? Estamos en la reforma, o ante la reforma, en este caso laboral, más agresiva de la democracia. Estamos ante la primera reforma en la que el gobierno, incluso teniendo una mayoría absoluta, y a diferencia incluso de lo que hizo José María Aznar cuando era presidente del gobierno en la representación del Partido Popular, no abrió un marco, una mesa de diálogo social para negociar con empresarios y sindicatos temas que les son, digamos, de su competencia directa, lo que tiene que ver con la negociación colectiva, lo que tiene que ver con el mercado de trabajo, lo que tiene que ver con las relaciones laborales. Y además estamos frente a una reforma en la que, habiendo sido emplazados por el gobierno a negociar y buscar acuerdos en el marco de la negociación colectiva y del empleo, y cuando esos acuerdos se suscriben, luego el gobierno se los pasa por la entrepierna y vulnera lo acordado, más allá de la opinión que a cada uno nos pueda merecer lo acordado, que ya lo expresamos cada uno en nuestros ámbitos de dirección, que es donde compete expresar. Por tanto, dicho esto, estamos ante una reforma que abarata, favorece y facilita el despido, y como veremos a continuación, los tres calificativos tienen sentido, no son palabras huecas ni frases hechas, tienen contenido detrás. Estamos ante una reforma laboral que invade y limita de manera muy significativa la intervención de la representación sindical en la negociación colectiva. Estamos ante una reforma que debilita a los trabajadores y las trabajadoras ante los empresarios y también a las organizaciones sindicales que los representamos, y estamos ante una reforma con el nuevo contrato de un año de periodo de prueba que abre el escenario, todo el espacio, como venimos diciendo, al despido libre. ¿Por qué decimos esto? Decimos esto porque estamos ante una reforma que contempla un despido más fácil y barato, es decir, generaliza el despido improcedente a 33 días, pero la práctica lo imposibilita, porque ahora mismo cuando se falla un despido improcedente, el empresario que readmita al trabajador sobre el que se ha fallado un despido improcedente le tiene que abonar los salarios de tramitación, cosa que hasta ahora no pasaba. Y por tanto, estamos ante una reforma que va a facilitar de manera inequívoca el despido de 20 días. Hoy el presidente Rosell, el presidente de la COE, se vanagloriaba de decir que mientras que ahora entre un 70 y un 80% de los despidos lo eran de carácter improcedente, van a pasar a ser solo entre un 10 y un 15% para que la inmensa mayoría de los despidos sean, por tanto, más baratos y más fáciles de ejecutar. Estamos ante una reforma que facilita el despido en la medida que establece nuevos elementos de causalización del despido que hacen que prácticamente, por economizar palabras, y después alguna duda tenéis, preguntáis, pues con causas, casi con cualquier causa, un empresario puede despedir a través de un despido objetivo de 20 días por año de duración hasta un máximo de 12 mensualidades. Estamos ante una reforma que quita la autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo. Hasta ahora, un ERE tenía que ser negociado entre la organización sindical y los empresarios, y además tenía que ser autorizado o no autorizado por la administración de trabajo en este caso. Y ahora mismo, con esta retirada de la autorización administrativa, va a ser un coladero por una parte de despidos y en una primera etapa seguro un coladero también de una lluvia de procesos judiciales que van a recurrir a este tipo de actuaciones hasta que las diferentes sentencias vayan asentando, como va a pasar, y así nos lo dicen los profesionales del derecho, el que se articulen masivamente despidos por esta vía. Estamos ante una reforma que no contempla el criterio de la flexibilidad interna que habíamos acordado